Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos nuevamente, ya estoy aquí de vuelta con todos vosotros con un nuevo tutorial. Primero, como siempre, quiero mandar el saludo a todos los suscriptores del canal. También a los que nos visitan por primera vez, les invito a que se unan al canal Time Game para poder recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar comentarios, preguntas, etcétera. También, claro está, sin olvidarnos de mandar el saludo a nuestro patrocinador Mod Center. Bueno, volviendo al tema de lo que es el tutorial, en esta ocasión os voy a mostrar un tutorial donde os enseño cómo poder personalizar, customizar o hacer modding en vuestra consola. Eso lo vamos a hacer a través de iluminación LED, que vamos a añadir con unas tiras de este tipo, lo cual ya lo hemos hecho en otras versiones de consola, como la PlayStation 3 Fat, la Slim, la PlayStation 4 Fat. Pues en esta ocasión le toca la 360 Slim. Bien, lo que vamos a hacer es añadir iluminación LED por los laterales y en la zona de ventilación o ventilador. Antes de comenzar con este tutorial, pues os voy a pasar un vídeo que he creado para responder a ciertas personas que creen que al añadir iluminación LED en lo que es el interior de la consola aumentamos lo que es la temperatura de la misma, y eso no es cierto. Entonces voy a dejar un vídeo para aquellos que les interese, pues que lo visualicen, y los que no, pues salten este vídeo. Yo de paso voy a ir desmontando un poquito lo que es la consola y así reduzco lo que es un poco el tiempo de este tutorial, así que dentro de un momento nos vemos. Bueno, a continuación os traigo un vídeo que se podría decir que es más bien informativo, demostrativo, para responder a esa cantidad de comentarios que habéis dejado algunos suscriptores o visitantes del canal referente a lo que es el tema de instalar iluminación LED en el interior de una videoconsola, tanto Play 3, Play 4, la que sea. Bien, pues que sepáis que estáis completamente equivocados, y por eso a continuación os voy a hacer una demostración para que sepáis que la iluminación LED es otro mundo completamente diferente. Así que nada, vamos a conectar lo que es la tira LED. Bueno, pues ya estamos llegando a los 5 minutos. Bien, pues ahora os voy a demostrar, para que veáis que estáis completamente equivocados, aquellas personas que pensáis que al colocar iluminación LED en el interior de una consola se crea más calor, pues estáis muy equivocados. Si eso fuese cierto, yo no podría hacer esto. Estoy poniendo mis dedos, mis pulgares en la luz y no siento absolutamente nada. Bueno, pues una vez ya de vuelta, para aquellos que habéis visto el vídeo, creo que ha quedado bastante claro que añadir iluminación LED en el interior de una consola no va a afectar para nada en la temperatura. Y aquellos que no habéis visto el vídeo porque lo tenéis suficientemente claro, pues como podéis ver, yo he desmontado no toda la consola, pero parte de ella: carcasa superior, carcasa inferior y laterales. Si tenéis idea de cómo llegar hasta este punto, pues ya sabéis, empezar a hacerlo. Y los que no, pues aquí arriba en la esquina superior derecha voy a dejar un tutorial que he creado donde enseño cómo desmontar por completo lo que es la consola, la Xbox 360 Slim. Pero como digo, no hace falta desmontarla entera, hay que llegar hasta este punto. Bueno, una vez tengamos ya desmontado lo que es la consola, es decir, tal y como está en la imagen, ahora vamos a preparar lo que son las tiras LED. Tiras LED podemos encontrar de tres tipos: las que van alimentadas a 5 voltios, a 12 o a 220, 230. Las últimas, olvidaros, porque aparte de llevar un transformador un poquito voluminoso, pues no son las adecuadas. Podríamos escoger entre las de 5 o las de 12. Yo siempre me decanto por las de 12 porque me he hecho más a ellas, y luego aparte siempre suele haber más puntos de 12 voltios en la placa que de 5, aunque de 5 también hay muchos. Y bueno, si queréis seguir este tutorial, pues ya os digo, conseguir una que sea alimentada a 12 voltios. Aparte de ser muy baratas, la podéis encontrar por internet muy fácil. Bueno, dicho esto, ahora vamos a empezar ya a colocar lo que son las tiras. Las tiras LED, pues en este lado veremos que tenemos un trozo de metal que no tiene orificios y es más largo que el lado contrario. Entonces vamos a cortar más o menos del mismo tamaño para que luego no tenga más luz un lado que otro. Vamos a ponerlas aquí, una aquí y otra en el otro lado. Y como podéis ver, las he cortado prácticamente iguales. Bueno, ahora vamos a ir con lo que es la zona del ventilador. La zona del ventilador claramente es la más complicada de todas. Entonces, para aquellas personas que no lo tengáis muy claro o no tengáis la suficiente práctica, pues si queréis no hacer la zona del ventilador y solo hacer lo que son los laterales, que son las más sencillas. Bueno, yo voy a seguir con la del ventilador. Claramente hay que quitar esta pieza de plástico y luego vamos a destornillar lo que es el ventilador.
Bien, dejamos el ventilador en un lateral y podemos ver que aquí tenemos lo que es el disipador de aluminio. Pues lo que vamos a hacer será poner grupos de 3 en 3, vamos a poner 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí, y no volvéis a lo mismo de que va a obstruir la ventilación, porque para nada, porque una tira LED de 3 luces, como podéis ver, deja mucho espacio para que pueda pasar el aire sin problemas. Como digo, serán 3, 3, 3, 3 y 3, así que cogeremos el trozo que nos ha quedado y ya tenemos los 4 grupos. Ahora bien, esto pues se podría, como vienen con las tira LED normalmente con una cinta adhesiva, pero yo no me fío mucho porque eso después de las temperaturas internas o lo que sea suelen despegarse. Entonces vamos a utilizar lotite o pegamento, vamos. Bueno, pues una vez ya colocado lo que son los 4 trozos de tira LED, yo los he puesto de la siguiente forma. Digamos que la alimentación va a entrar por este lado, positivo negativo. Luego aquí en esta esquina tenemos el negativo, que está justo al negativo de el siguiente trozo. Aquí lo mismo, negativo con el negativo del siguiente trozo, y así formará una especie de cadena. Luego los positivos pues iré poniendo unos cablecitos muy pequeñitos que unirán de aquí, a ver, desde aquí hasta aquí, y así continuamente. Voy a probar un momento la consola para que no roce el ventilador. Perfecto. Bueno, pues este lado ya lo tengo preparado. Ahora voy a ir con los trozos de tira LED de los laterales. Vamos a poner este primero. Y así pues ya tenemos un lado. Aquí sí que lo voy a reforzar con un poquito de silicona caliente. Si no lo tenéis, pues podéis poner lotite o superglue. Bien, pues ya tenemos un lado. Ahora vamos con el otro. Y ya tenemos los lados también acabados. Como podéis ver, no obstruye para nada lo que es la entrada de aire, ni por un lado ni por otro. Así que vamos a empezar a prestañear ya. Vamos a poner aquí. Bueno, pues una vez ya tengamos prestañados todos los puntos de los trozos de tira LED, tocaría pues unirlos. Bueno, yo ya voy a empezar a unir las zonas, los trozos de tira LED, y para ello voy a utilizar este tipo de cable. Este tipo de cable aquí se le llama graphing, es muy sencillo de conseguir por internet o en cualquier casa electrónica, lo podéis comprar sin problemas. Así que nada, vamos a empezar a unirlo. Vamos a empezar por este extremo, el positivo. Veamos por aquí más o menos. Y aquí vamos a cortar. Si queremos lo podemos meter por los orificios. Bien, ahora si queremos cortamos el sobrante. Y lo soldamos en el positivo de este extremo. Bien, ahora vamos a soldar
el positivo de este extremo. Bien, pues ya tenemos unidos este extremo con este extremo y este extremo. Como he dicho, esto es prácticamente una cadena. Vamos a alimentar por este positivo, pasaremos aquí, pasaremos aquí, pasaremos aquí, este pasará aquí y este pasará a este. Así que vamos a empezar con los pequeños trocitos de cable que serían las esquinas. Bueno, una vez tengamos ya unidos los puntos positivos de cada trozo de tira LED, ahora vamos a soldar lo que es, digamos, el punto principal, que es el que va a dar alimentación a todo el resto de trozos LED. Así que vamos a coger un trozo pequeño de grappling, de cable, el que tengáis. Yo voy a coger el extremo inferior del capacitador cerámico y lo vamos a soldar pues en el punto positivo del trozo de tira LED. Bien, una vez soldado ya lo que es el punto positivo principal, pues vamos a cerrar el circuito soldando pues el negativo del resto de trozos de tira LED. Eso lo vamos a hacer, por ejemplo, pues podemos coger masa que puede ser en chasis, o si queremos aquí mismo. Bueno, pues ya prácticamente lo tenemos todo acabado. Ahora faltaría pues montar y probar a ver qué resultado da. Y como he dicho antes, pues si veis que es demasiado, porque lo habéis visto el vídeo, es bastante trabajo, entonces podéis hacer solo lo que son las zonas laterales. Para aquellos que tenéis más experiencia, pues si queréis hacer lo que es la zona de la ventilación, pues adelante. Vamos a hacer un pequeño resumen rápido de lo que hemos hecho. Hemos cogido el positivo principal en este capacitador cerámico que vemos en esta zona. Si tenemos la consola mirando hacia nosotros, es decir, la bandeja mirando hacia nosotros, pues soldaríamos en la parte inferior del capacitador. También podríamos utilizar lo que es este MOSFET y soldaríamos en el lado derecho. De ahí pasamos el positivo a este positivo, positivo a este positivo, positivo a este positivo, así continuamente hasta llegar a este. Luego de aquí con un cable pasamos por este orificio y alimentamos el positivo de este lateral. Del positivo de aquí pasamos al otro positivo y así se cierra el circuito de lo que es el punto positivo de las tira LED. Luego la masa pues o el negativo es mucho más sencillo porque se puede soldar en cualquier sitio. Yo he cogido la masa de este lado, he soldado en el chasis, la masa de este lado lo he soldado en el chasis y luego aquí pues el negativo sí que lo he cerrado porque como están todos juntos he cogido el negativo y lo he soldado a la chapa metálica de la conexión del panel de encendido y luego lo único que he tenido que hacer es unir negativo, 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 negativo. Y este sería pues el último negativo que, como habéis visto, no lo he soldado en ningún sitio porque ya está cerrado en este trozo. Bueno, ¿qué más? Bueno, una cosa que es muy importante antes de empezar a cerrar la consola, debido a que nosotros hemos puesto los trozos de tira LED en este lado y en este lado, ahora al poner lo que es la carcasa superior, vemos que tiene una chapa metálica. Pues esta chapa metálica, si toca el chasis, que es masa, pues podría hacer un corto lo que es la zona de los LED, porque esto tiene resistencias, tiene puntos de soldadura, entonces si toca el positivo puede hacer un corto y dañarnos la consola. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a tener que hacer es muy sencillo. Vamos a quitar con unos alicates de corte, vamos a quitar solo estos extremos
y de esta forma lo que vamos a conseguir es que no toque lo que es el trozo de tira LED, y aquí lo mismo. Como podemos ver, pues no llega a tocar lo que es la tira LED, o si queréis lo que podéis hacer es bajarla un poquito más, pero bueno, ya veis que no toca en este lado lo mismo. Bien, pues ya he comentado este punto que, como digo, es muy importante. Ahora sí, ya vamos a comenzar a cerrar lo que es la consola, y eso sí, esto lo voy a hacer pues mucho más rápido y sin explicación para recordar un poquito lo que es el tiempo del tutorial, y así que nada, pues comencemos. Bueno, pues ya hemos montado por completo lo que es nuestra consola, y ahora tocaría hacer esa pequeña demostración con las luces apagadas, y así poder ver el efecto que hace nuestra iluminación LED. Así que vamos a ello. Bueno, pues ya habéis visto el efecto que hace nuestra iluminación LED en nuestra Xbox 360 Slim, y yo creo que ha quedado bastante guapo, bastante chulo. Y nada, pues ahora ya solo queda irse despidiendo, y como digo siempre, si os gustó el tutorial, si os ha servido de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada, y con esos pequeños detalles podemos seguir estando aquí día tras día con todos vosotros. Y nada, pues ya como siempre, desde aquí os mando un cordial saludo, y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto.
Hasta la vista, baby.